las más importantes en frecuencia y en morbimortalidad en el mundo. Eh, Todos sabemos que esta patología, la cardiopatía isquémica, en un altísimo porcentaje, más del 90%, está causada por aterosclerosis coronaria. Y esta aterosclerosis coronaria se produce pues por el depósito de lípidos, llámese colesterol LDL básicamente, porque no es lo único, que van a formar unos tumores, unos omas, unos ateromas, unos tumores de grasa en las coronarias que van a disminuir la luz del vaso coronario. Y cuando este ateroma, que está separado de la luz del vaso por una placa ateromatosa, cuando se rompe la placa, cuando hay un accidente de placa, se produce sobre esto un coágulo, un trombo, que va a ocluir casi todo el vaso o todo el vaso. Y dependiendo de eso se va a producir o una angina inestable o un infarto, ¿no? Entonces, la etiología de esto, el origen de este problema es la aterosclerosis. ¿Sí? Y la aterosclerosis coronaria es ese tumor de colesterol y otros lípidos y otras sustancias además. Lo más importante de esto es el colesterol LDL, el de baja densidad. Y esto pues, se puede tratar con algunos medicamentos que son conocidos como hipolipemiantes. No todos, pero con grupos sí. Y a eso me voy a referir el día de hoy. Eso es lo que quiero hacer énfasis, a esta patología que es tan importante y que su origen no es exclusivamente en el consumo de grasas animales, si bien es cierto, está reconocido científicamente en el origen de la aterosclerosis, sin embargo, es un poco más allí, el consumo los azúcares refinados, por ejemplo, que van a elevar las lipoproteínas de muy baja densidad, los triglicéridos, y eso conlleva un aumento de la baja densidad y una disfunción de los de alta densidad. Y todo ese problema de aterosclerosis se puede solucionar con unos medicamentos que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, sin perder más el tiempo, vamos a compartir algunas láminas, algunas diapositivas que he podido, he podido juntar para mostrarles el día de hoy. En este dibujo que ahora se los voy a mostrar mejor, en este dibujo expresa casi exactamente lo que nosotros en cardiología queremos hacer. Este es un vaso coronario, ¿no? Para mí es coronario, y este amarillo de aquí es la grasa que está formando, el tumor de grasa, el ateroma, que está en ambos lados y que reduce pues tremendamente la luz del vaso, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer con los hipolipemiantes? Barrer esto, ¿no? Sacar esa grasa. ¿Y todos los lipemiantes lo consiguen? No, pero un grupo sí. Y eso es lo que quiero hoy día de alguna forma hacer énfasis y que les quede ese mensaje, fundamentalmente que les quede ese mensaje, que las enfermedades no se deben tratar para conseguir un objetivo superficial, sino el de fondo. ¿Qué quiero decir? Que si yo digo que estos ateromas están causados por lípidos como colesterol LDL o triglicéridos, no quiero yo bajar solamente los LDL en la sangre. Lo que quiero es disminuir este ateroma. Ese es mi objetivo. A mí no me va ni me viene que tenga alto o bajo en la sangre si es que no hicieran depósitos de LDL por debajo de la íntima en las arterias o coronarias o cerebrales o periféricas y que me produce la aterosclerosis y las necrosis posteriores. Ese es lo que yo quiero, es disminuir esto. Ese es el objetivo de gran parte de la terapéutica de los cardiólogos actualmente en el mundo. ¿Ok? Y hay varios grupos de esos medicamentos, pero podemos decir básicamente tres grandes grupos. Un grupo que son las estatinas, otro grupo que son los fibratos, un grupo
que ya es antiguo, de otros medicamentos que están un poco en desuso, y dentro de este otro, de otros medicamentos hay un grupo que es relativamente nuevo, que aún no tenemos en el Perú, pero que es, aparentemente es el futuro. ¿Ok? Vamos a ver entonces, eh, vamos a hablar un poco sobre las estatinas. Las estatinas son inhibidores de una enzima que es la hidroximetil, la HMG coenzima A reductasa. Este grupo de medicamentos que se llaman estatinas tienen una acción fundamental en la aterosclerosis. En lo que a mí respecta, yo hablo de la aterosclerosis coronaria. Sin embargo, actúa en la aterosclerosis cerebral. Sin embargo, actúa en la aterosclerosis periférica. En todas partes. Esto actúa en el torrente sanguíneo. Entonces, es un grupo de medicamentos que vale la pena conocer. ¿Qué son las estatinas? Las estatinas son un grupo de medicamentos que son derivados del hongo Aspergillus y actúan en forma principal en el hígado. ¿Qué es lo que hace? Van a inhibir la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa. Esa es la HMG-CoA reductasa. La H de hidroxi, la M de metil, la G de glutaril, coenzima A reductasa. ¿Sí? La HMG coenzima reductasa. Esta enzima va a estar comprometida en la síntesis del ácido mevalónico, que es un precursor metabólico del colesterol, o sea, está dentro del metabolismo de la producción de colesterol. ¿Sí? Y si yo voy a inhibir esta enzima, voy a inhibir también la producción de colesterol. ¿No? Y ese es mi objetivo, disminuir la secreción de colesterol, pero no solamente el colesterol total, sino específicamente el colesterol LDL y aumentar el HDL. Y esto es lo que me consiguen las estatinas. La inhibición de la HMG-CoA reductasa produce un aumento del número de receptores de LDL, tanto a nivel del hígado como extrahepático. Eso hace que se reduzca la cantidad de LDL en la sangre, así como también catabolismo, destrucción del LDL. Además, elevan los niveles del HDL. Y respecto al HDL, el otro día uno de sus compañeros en su exposición hacía una referencia el colesterol bueno. Les cuento que esa no es una forma científica de referirse a ese tipo de colesterol. Les paso la voz como chisme. El HDL disfuncional es más importante incluso que el LDL en la producción de aterosclerosis. O sea, no es tan bueno que digamos. ¿Sí? No todos los HDL son buenos. Así que por eso no debe llamar bueno ni malo. Eso está bien para nuestra vecina, para la comadre, pero para ustedes que van a ser médicos hay que hablar con propiedad. Estas estatinas, estos medicamentos, se pueden clasificar básicamente en tres grupos. Un grupo de estatinas de baja intensidad que tiene que ver también con la dosis y algunos medicamentos que son pues de baja intensidad. Otra de moderada intensidad, que son otros medicamentos o algunos de los del anterior grupo, pero que tienen mayor dosis, y otros de alta intensidad. Entonces, en baja intensidad, que va a reducir el LDL hasta un 30% más o menos, tenemos la civastatina, la pravastatina y la lovastatina y la fluvastatina. Estos son de baja intensidad. Sin embargo, esto de baja intensidad también lo consideran a los de moderada intensidad cuando la dosis es muy baja. O, por ejemplo, en este segundo grupo de moderada intensidad como la atorvastatina, la rosuvastatina, la pitavastatina, están considerados dentro del grupo de moderada intensidad porque a esta dosis, la atorvastatina a dosis de 10 a 20 miligramos, la rosuvastatina de 5 a 10 y la pita de 1 miligramo más o menos, eso va a actuar con una moderada intensidad, o sea, es dosis dependiente. Si yo le aumento la cantidad de dosis, como por ejemplo,
la atorvastatina de 40 80 miligramos, y la rosuvastatina 20 40 miligramos, y la pitavastatina 4 miligramos, entonces estos medicamentos me van a reducir el LDL hasta a igual o más del 50% de lo que encontramos en sangre. O sea, me reduce considerablemente. Si yo tengo un colesterol de 300, le doy 80 miligramos de atorvastatina y probablemente su colesterol de acá a un tiempo será 150, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de conseguir. Estos medicamentos, como vamos a ver, bueno, no todos son flores, pues, ¿no? Siempre tienen sus bemoles. Pero dentro de este grupo, dentro de los medicamentos hipolipemiantes, estos en este momento son los mejores. ¿Y por qué son los mejores? Ahora lo vamos a ver. Las estatinas no solamente reduce el colesterol total, reduce el colesterol LDL y reduce los triglicéridos. Y eso es un dato fundamental, muchachos. Porque antiguamente o anteriormente nosotros usábamos dos grupos de medicamentos. Si el paciente tenía triglicéridos altos, le dábamos fibratos. Y si solamente era colesterol, le dábamos estatinas. En el entendido que los fibratos son más efectivos para los triglicéridos, pero más efectivos en bajar los triglicéridos en sangre. Pero ese es mi objetivo, bajar los triglicéridos en sangre. No, lo que yo quiero es disminuir la placa ateromatosa dentro de la íntima de los vasos sanguíneos. Ese es mi objetivo. Y disminuir la cantidad de enfermedad aterosclerótica y de las complicaciones de la aterosclerosis. Ese es mi objetivo. No bajar el LDL. Como yo les decía a algunos de sus compañeros, cuando yo tengo un paciente con diarrea, no quiero darle una pastillita que le pare la diarrea. No, lo que quiero es tratar el origen de la diarrea. Si el origen de la diarrea será una bacteria, le daré un antibiótico, pues. Y si es una toxina, le daré un sintomático. Y si es un virus, solamente le daré sintomático, porque no voy a hacer nada con el antibiótico. Esa es la idea de todos los tratamientos, no tratar el síntoma, no apagar el incendio. Hay que buscar quién produjo el incendio. Hay que atrapar al incendiario, al pirómano. Esa es la idea. ¿Ok? Eh, las estatinas producen un aumento del colesterol HDL. Esto es importante que el HDL sea normal. Cuando el HDL es normal, su efecto es benéfico. Pero hay un HDL que es disfuncionante y su efecto es malo. Mejora la función del endotelio. Ustedes saben que el endotelio es un órgano endocrino sumamente grande, está en todos los vasos sanguíneos y produce una serie de sustancias como la endotelina 1, como el óxido nítrico, y realmente tiene una función fundamental. ¿Quién mejora esa función? Las estatinas. En la placa ateromatosa esa que se puede romper y me puede producir un coágulo y me puede producir un infarto, ¿quién actúa? Las estatinas. Estabiliza la placa ateromatosa. Estas estatinas tienen una función antiinflamatoria, actúa dentro de todas las enzimas y las hormonas que están en pro de la inflamación. Tiene una función antiproliferativa, antitrombótica, aumenta la fibrinolisis. Cuando ya se produce el infarto, aumenta la fibrinolisis y disminuye la hipertensión arterial. Acá tenemos otra diapositiva donde tengo unos apuntes que hablan de un efecto importante que tienen las estatinas, y estos son los efectos pleiotrópicos. ¿Qué son esos efectos pleiotrópicos? Resulta que, por ejemplo, el otro día, a un paciente conocido mío, le digo, ¿estás tomando captopril? ¿Para qué voy a tomar captopril si yo no tengo problemas con la presión? ¿Y quién te ha dicho que yo quiero darte captopril para la presión? Es que es el único efecto que tiene. Ustedes ya saben que no, ¿no es cierto? Nah, exactamente pasa así algo con las estatinas. Las estatinas, además de bajar el colesterol, el LDL, tienen efectos pleiotrópicos. ¿Cuáles son? Revierte la disfunción endotelial de la que les hablaba, aumenta la síntesis de óxido nítrico, disminuye los radicales libres y tiene efectos antioxidantes. ¿Cómo? Reduce la LDL oxidasa,
que produce un efecto oxidativo, previene efectos de la angiotensina 2 y su efecto oxidativo, va a prevenir los efectos de la endotelina 1. Todo eso produce las estatinas. Tiene un efecto sobre la placa del ateroma, inhibe el proceso inflamatorio que se produce en la inestabilidad de la placa. Cuando se rompe, se produce una inflamación. Ahí inhibe ese proceso inflamatorio. Disminuye la expresión de la metaloproteinasa, que es una enzima que va a actuar en el momento que se rompe la placa. Tiene una acción antitrombótica, inhibe la agregación plaquetaria. Si yo tengo un trombo que me está ocurriendo un vaso, debo disminuir esa agresión para que no se me tape totalmente el vaso. Disminuye el tromboxano A2, aumenta la fibrinolisis. Todo eso hace la estatina. O sea, no solamente baja el colesterol. Además tiene una acción protectora cardiovascular, disminuye la presión arterial, inhibe la migración, la hipertrofia e hiperplasia de las células musculares lisas, vasculares, de la vasculatura, ¿sí? O sea, las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos, eso, cuando hay problemas de inflamación, se produce una migración, se hipertrofian y se hiperplasian. Eso es un problema grave para las arterias. Las estatinas disminuyen este efecto. Esa es una acción protectora de las estatinas. Regresiona cuando algo está fallando dentro de la función del miocardio o de los vasos sanguíneos, se produce una respuesta biológica a esa agresión, como es el remodelado. Pero ese remodelado es nocivo para el cuerpo. Y las estatinas reversionan el remodelado. Además, inhibe al sistema renina-angiotensina-aldosterona en la parte que va a producir fibrosis y aumenta la presión arterial y todas las otras acciones que son lesivas para el aparato cardiovascular. Todo eso hace las estatinas. ¿Sí? Y es el único grupo de medicamentos antilipémicos que produce todas estas cosas. Dentro de su farmacodinamia, vamos a describir ahora a uno de los más usados de las estatinas, que es la atorvastatina. Tenemos tres que son las estrellas y que son los que deberíamos usar: la atorvastatina, la rosuvastatina y la pitavastatina. La rosuvastatina y la pitavastatina aún no se usan con la fuerza que deberían usarse porque tienen algunos problemas también. Pero la atorvastatina es un inhibidor selectivo competitivo del HMG coenzima reductasa, que está implicado en la biosíntesis de ácido mevalónico, sabemos que ese es un precursor de la síntesis de colesterol. ¿Sí? Se administra por vía oral, se absorbe en el intestino, sus concentraciones plasmáticas están a 1 a 2 horas, se une a las proteínas plasmáticas hasta en un 98%, tiene una vida media de 14 horas. O sea, ustedes lo pueden dar normalmente cada 24 horas. Y su metabolismo es hepático hasta un 50% y se elimina por lápidas. ¿En qué se indica la atorvastatina y las otras estatinas? En hipercolesterolemia. Hay una clasificación clásica de las dislipidemias, que no me va a dar tiempo para explicarle, pero se clasifica en 1, 2A, 2B, 3 y 4, que tienen que ver con todos los desórdenes de los kilomicrones, del colesterol, de los triglicéridos. Pero en esas dislipidemias, a partir del 2A hasta el 4, se utilizan estas estatinas y en pacientes con riesgo de hacer aterosclerosis y en pacientes con enfermedad coronaria. La atorvastatina no solamente se utiliza, ya les dije, para bajar el colesterol, no. La atorvastatina y las otras estatinas, básicamente las de alta intensidad, se utilizan en el infarto agudo de miocardio. Y ustedes ahora ya me entenderán por qué, por sus efectos pleiotrópicos. ¿Sí? Aunque el paciente tenga en su sangre colesterol normal, no es lo que estoy buscando.
Lo que estoy buscando son los efectos pleiotrópicos. ¿Ok? La dosis de atorvastatina viene de 10, de 20, de 40, de 80. Cuando usamos de 10 y 20, pues ya saben que es de intensidad mediana, e incluso menos de 10 se puede dar a la mitad, puede ser de una intensidad baja. Pero si nosotros queremos usar, hay que saber qué es lo que queremos hacer, cuánto es el nivel de colesterol y a cuánto queremos bajar. Y a eso debemos ajustar nuestra dosis. No, hoy en la tienda le dan así, la que vende en la farmacia le da así, el doctor Mercado le da así, no, señor. Nada, no importa, importa por qué le dan, porque usted está buscando un resultado. Esa es la dosis que deben dar. Vienen en tabletas de 20 y 40 miligramos. Las reacciones adversas pueden producir elevación de las aminotransferasas, como si hubiera una lesión hepática. Por eso, cuando hay problemas con el hígado, hay que usar con cuidado. Puede producir mareos, náuseas, estreñimiento, astenia, puede producir dolor de cabeza. Lo que sí produce y bastante son miopatías, unos dolores musculares terribles, más cuando se asocian con otro grupo de medicamentos que los fibratos. Por eso no se recomienda asociar estatinas con fibratos, porque ya solamente las estatinas pueden producir miopatía. Más allá todavía puede producir rhabdomiolisis, y esta rhabdomiolisis, que es una destrucción del músculo estriado, produce fiebre, dolor muscular, calambres, debilidad, etc. Lo que es, lo que es importante en estas estatinas, y que yo creo que todavía tenemos que verlo con más claridad, pero ya es un hecho, es que las estatinas, y en este caso la atorvastatina, puede producir diabetes mellitus. ¿Dónde encuentran esa información? En la guía de tratamiento de la Sociedad Europea de Cardiología del 2016, en la guía de dislipidemias. Ahí dice claramente que las estatinas y más las de alta intensidad producen diabetes, excepto la pitavastatina. La pitavastatina, que es una de las estatinas más últimas, que no se utiliza todavía en el mercado por debería utilizarse, porque baja muy bien los niveles de LDL, aumenta los niveles de HDL, actúa en la placa ateromatosa y no produce diabetes. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, cuando las otras estatinas sí parece que producen diabetes. Eh, las reacciones adversas, además, hay cosas más superficiales que no tienen importancia. Lo importante es esto, la diabetes, que sí me preocupa. Sin embargo, yo les encargo a ver si ustedes pueden hacer un trabajo del uso de, de estatinas, porque además de los efectos pleiotrópicos y de bajar el colesterol, también saben que baja y que se utiliza en nuestro medio, baja la hemoglobina de la eritrocitosis. Entonces nosotros hemos usado por años estatinas a altas dosis y nunca hemos visto un caso de diabetes. Tal vez que no lo hayamos sistematizado y no hayamos hecho un estudio real, pero no lo hemos visto. Entonces necesitamos hacer un estudio para saber si usamos o no usamos. ¿Okay? Está contraindicado en enfermedad hepática, en embarazo y en lactancia materna. El otro medicamento también que es importante, que ya se está usando un poco en nuestro medio y en el Perú, es la rosuvastatina, que es exactamente la misma farmacodinámica que todas las estatinas. Es un HMG, es un inhibidor del HMG-CoA reductasa, y esta enzima es limitante para la conversión de coenzima A3 hidroximetilbutaril en ácido mevalónico, que es un precursor del colesterol. Lo mismo, ¿no? Como todas las estatinas.
Se administra por vía oral, se absorbe el tubo digestivo, se absorbe la unión de proteínas es hasta un 90%, principalmente a la albúmina. Tiene una vida más prolongada todavía, una vida media de 19 horas. Su metabolismo es hepático, su eliminación es vía renal y las heces. Su indicación, la hipercolesterolemia, el infarto agudo de miocardio. En este caso, no hemos usado la rosuvastatina para la eritrocitosis como se usa la atorvastatina, pero aparentemente daría el mismo resultado. Así que podríamos hacer trabajos de investigación con eso. Y lo importante es que estas estatinas no solamente bajan el colesterol, sino también bajan los triglicéridos. Y es una patología frecuente que está aumentado el colesterol y también los triglicéridos. Y entonces le damos fibratos y estatinas. Y ya les dije que no se deben asociar porque puede producir rhabdomiolisis. Entonces, cuando estaba muy subido los triglicéridos, les damos fibratos. Pero ¿para qué les damos fibratos? No interesa normalizar unas cifras, interesa solucionar la patología. Y si yo con una estatina a alta dosis voy a bajar el colesterol y los triglicéridos, ¿por qué uso fibratos? Tiene sentido. En el último ensayo en el POC3 se ha demostrado que hay reducción de mortalidad en pacientes de riesgo cardiovascular intermedio. ¿Sí? En la rosuvastatina. La dosis es de 1 a 4 miligramos al día. Sin embargo, acá esta recomendación es un tanto cuestionada, pero aún se sigue manteniendo. Todas las estatinas se dan en la noche porque o al atardecer, debido a que en el día hay un patrón de biosíntesis de colesterol diferente. ¿Qué se supone? Que durante las horas altas de la tarde o en la noche se produce LDL, se produce aumento de colesterol en el hígado. Hay producción hepática de colesterol. Entonces, en ese momento actúan muy bien las estatinas. Pero está claramente establecido que eso era para las primeras estatinas, como la lovastatina, la pravastatina, la simvastatina. Para las otras, como esta, la rosuvastatina, la atorvastatina, la pitavastatina, no es tanto así. Sin embargo, los libros recomiendan aún así. La presentación viene de tabletas de 1, de 2 y de 4 miligramos de rosuvastatina. Las reacciones adversas. Reacciones adversas de mareos, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, cefalea, mialgia, astenia. Eso, estas reacciones adversas pues, no tienen mayor importancia, pero también puede producir rhabdomiolisis. Sin embargo, menos la rosuvastatina. Y eso es importante. Por eso se podría utilizar más la rosuvastatina. Está contraindicado en enfermedad hepática, en embarazo y en lactancia materna. Ese es el grupo de las estatinas jóvenes y es sumamente importante. Les decía que de todas las estatinas, la única que no produce diabetes es la pitavastatina, que todas las otras tienen un mecanismo parecidos, pero la rosuvastatina produce menos rhabdomiolisis. No se deben asociar con fibratos. ¿Ok? Y esa es la droga que tenemos que utilizar en dislipidemia crónica, en infarto agudo de miocardio, en eritrocitosis de altura, por los efectos no antiestatina, no anticolesterol, sino por los pleiotrópicos. ¿Ok? Los fibratos, que es otro grupo de medicamentos, son derivados del ácido clorfenoxilbutírico. Estos fibratos son fibras que entran al intestino y que van a jalar hacia el intestino las grasas, que no van a permitir que se absorban. Entonces, si no se absorben hacia el torrente sanguíneo, las grasas se van a eliminar por el tubo digestivo, entonces van a disminuir los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos y todos. ¿Sí? Pero básicamente estos disminuyen los triglicéridos. Hasta un 30-60%.
activan los receptores eh, de la proliferación de la peroxisomas alfa. Esto, los receptores activadores de la proliferación de las peroxisomas, se conoce con el nombre o la sigla de PPR. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos de eso. PPR alfa. Son activador de receptores de la proliferación de peroxisomas alfa. PPR o PPR alfa. ¿Okay? Aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa. Esta estimula el catabolismo eh, del colesterol, aumenta el catabolismo de las LDL. Los fibratos disminuyen la síntesis y secreción hepática de la lipoproteína de muy baja densidad, elevan los niveles de alta densidad, disminuyen las concentraciones séricas de triglicéridos y reducen el colesterol de baja densidad. Disminuyen triglicéridos y disminuyen el LDL. En teoría, los hidratos son maravillosos. Me bajan bien los triglicéridos, me bajan la LDL, me elevan los HDL. Caracho, ¿para qué uso estatinas si me va a producir daño en el hígado? Uso fibratos. No, señor, porque los únicos que han demostrado disminuir el tamaño de los ateromas en los vasos sanguíneos son las estatinas. Los únicos que tienen efectos pleiotrópicos son las estatinas. ¿No? Entonces los fibratos me bajan los niveles de sangre, pero no me altera la enfermedad que yo quiero tratar. Y no me interesa tener un buen número en un papel. Me interesa mejorar a mi paciente, que se cure la enfermedad, ¿no es cierto? Su clasificación o los medicamentos que están en este grupo de drogas es el genfibrocilo, el etofibrato, el cipofibrato, el besafibrato, el fenofibrato. El fenofibrato es un medicamento que actualmente está sonando en Europa, porque en Austria, en un estudio que no tiene muchos pacientes, pero tiene miles de pacientes, han demostrado que puede actuar también en contra del SARS-CoV-2, de la COVID-19. Sin embargo, ese efecto no lo estamos viendo ahora, pero ya les menciono. Hay otros fibratos o fibras que no los vamos a mencionar porque ya no se usan. Es más, ya está claro que nosotros debemos usar fibratos con otros fines, pero para la aterosclerosis no mejora. La aterosclerosis coronaria no mejora. ¿Para qué lo uso? ¿Ah? Vamos a escribir el gengibrocil, que es el medicamento que se usa más ampliamente, por lo menos en cardiología y en la seguridad social. Este es un agonista de los receptores activados por el PPA-alfa, o el activador de los receptores de la peroxidad, la peroxisoma, actuando a través de factores de transcripción que regulan el metabolismo de lípidos y lipoproteínas, y eso nos va a dar como resultado reducción de los niveles de triglicéridos en ayunas y postprandiales en forma muy eficaz. ¿Hay alguna patología que se produce cuando los triglicéridos están muy elevados? Y esa es una pancreatitis por triglicéridos. En ese caso, no se puede usar gengibrocilo u otro fibrato. Pero para la enfermedad coronaria, no se puede. La farmacocinética se administra por vía oral, se absorbe tubo digestivo, una vida media de 2 horas, metabolismo hepático, eliminación renal. Se indica en hipertrigliceridemia primaria o secundaria, en hipertrigliceridemia mixta, cuando esta no responde a la dieta y ejercicio o a la disminución del peso. Y en las hiperlipoproteínas 2B, 3, 4, 5. Ya les dije mi criterio exactamente. Lo que falta acá en invitación es como prevención de pancreatitis. Viene en pastillas de 300, 600 y la dosis 600 miligramos 1 o 2 veces al día y se debe dar 30 minutos antes del desayuno y la cena cuando es de 300, si no, 600 una vez al día. Las reacciones adversas, síntomas gastrointestinales, exaltemas cutáneos, puede producir miopatía
más si se usa en adición a una estatina, puede producir aumento de las aminotransferasas, demostrando lesión hepática. Por eso no se dan enfermedades hepáticas, no se dan embarazo a menos de que es estrictamente necesario y no se da durante la lactancia. Otros medicamentos que se utilizan en las dislipidemias. El ácido nicotínico o la niacina es, es un medicamento que está dentro del complejo B, es la vitamina B3. Eh, es una vitamina de este complejo y es una vitamina hidrosoluble y que su mecanismo de acción actúa como para disminuir la producción hepática de la lipoproteína de muy baja densidad, la very round density lipoprotein. Aumenta la recaptura de LDL y la depuración por el hígado. Esto disminuye a la larga las concentraciones de la lipoproteína de densidad intermedia y de la lipoproteína de baja densidad. La niacina es un potente inhibidor de la lipasa intracelular del tejido adiposo. Se administra bien por vía oral, se absorbe en el tubo digestivo, una vida media corta, 45 minutos de metabolismo hepático y de eliminación renal. Se indica en las hiperlipidemias y en la pelagra. Sin embargo, su efecto en las dislipidemias no, no se ha conseguido lo que se quería conseguir, no baja como deben bajar ni en la sangre y menos no tiene acción en la placa ateromatosa, no disminuye la morbilidad ni la mortalidad por aterosclerosis coronaria ni en ningún otro lugar del cuerpo. La dosis es de 1 a 2 gramos 3 veces al día, su presentación es tableta de 500, la dosis máxima es 100 gramos al día y cápsula de 500. Las reacciones adversas son ras cutáneo, prurito, cara, tórax posterior, náuseas, vómitos, pirosis, diarrea, úlcera péptica. Puede producir hiperglucemia, hiperuricemia e hipotensión. Está contraindicado en la úlcera gastrointestinal, en la diabetes mellitus, en hipotensión, en hiperuricemia. Está contraindicado en el embarazo, por lo menos en el primer trimestre, y no se aconseja en la lactancia materna. Hay otro grupo de medicamentos que tiene una acción importante que también inhibe la absorción intestinal del colesterol dietético y de la bilis. Esto cuando está el contenido graso en el intestino, en ese famoso borde de cepillo del intestino. Interactúa con la proteína 1, similar al Niemann-Pick C1. No afecta a la absorción de nutrientes liposolubles en respuesta a la entrega de colesterol reducido. El hígado reacciona mediante una regulación positiva de la acetimida y el gen de la LDL. Conduce a una mayor eliminación de la LDL en la sangre. Esta acetimida no se aconseja su uso solo para el tratamiento de las dislipidemias. Se utiliza unida a una estatina y el resultado tampoco ha sido lo que se esperaba. Entonces, no es lo que para lo que se descubrió y entonces está un poco dejando de su uso. O de repente aparece algo nuevo y se vuelve a usar. Pero ahora no tiene mayor indicación, no tiene una indicación precisa. Se absorbe por vía oral, se absorbe en el tubo digestivo, se une hasta un 99% a la proteína plasmática, una vida media larga de 22 horas, metabolismo hepático y en el intestino delgado, su eliminación es por vía renal, por las bilis y por las heces. Su indicación sola y en combinación con estatinas en los tratamientos de hipercolesterolemia primaria, dislipidemia mixta. La monoterapia disminuye el colesterol plasmático en un 18%, y los niveles de triglicéridos en cerca de 10%. Por eso no se usa solo, generalmente se usa
acompañado de otros medicamentos. El tratamiento combinado con estatinas hay una reducción de hasta un 72% del colesterol plasmático. La dosis es 10 miligramos por día, presentación de tabletas de 10 miligramos y su presentación combinada es ezetimibe de 10 miligramos más simvastatina de 10 miligramos, que es la droga que se vende muy bien y que cuando uno está usando una estatina y no consigue el resultado para bajar lo que podemos medir sin abrir el corazón, el colesterol en sangre, entonces podemos utilizar esta combinación. Reacciones adversas, dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza, fatiga, contraindicados la hipersensibilidad, en el embarazo, no solamente si es necesario, nunca cuando está mezclado con estatina y contraindicado en la lactancia materna. Esos son el otro grupo de medicamentos un tanto novedosos. Pero el otro grupo novedoso son un grupo de medicamentos que son anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos que han sido clonados. Y esos son los inhibidores de la PCSK9. ¿Qué es la PCSK9? Es la proteína convertasa de la subglicina quexina tipo 9. Proteína convertasa subtilísima quexina tipo 9. Esa es la PCSK9. ¿Y qué es esto? La PCSK9 es una proteína que se une a los receptores de la EDL en la superficie del hígado. Esto precipita la degradación de los receptores y, por tanto, si no hay receptores, eleva los niveles plasmáticos del colesterol LDL. Ahí actúa esta proteína, elevando, haciendo más alto, más grande los niveles del LDL, porque esa es su función, precipita la degradación de los receptores. Entonces, estos medicamentos, el medicamento este es un inhibidor de esta proteína, que se inhibe con anticuerpos monoclonales que evitan la degradación de estos receptores. Si evitamos la degradación de estos receptores, permite el reciclaje y la mayor captación del LDL y reduce los eventos cardiovasculares. Disminuye el LDL de la sangre y eso, como resultado, va a disminuir los eventos cardiovasculares. Este grupo sí tiene por qué usarse, ¿no? ¿Cuáles son esos medicamentos? El Evolocumab y el Alirocumab. Estos medicamentos aún no tenemos en el Perú, pero ese es el futuro próximo. Eso se está usando ya en Europa y en Estados Unidos. La farmacocinética, la vía de administración es subcutánea, de los dos. La biodisponibilidad del alirocumab es 85% y del evolocumab 72%. Una vida media de 17 a 20 días, chicos, días. Estamos hablando de horas, ¿no? En otros medicamentos, no, acá hablamos de días. Y el evolocumab de 11 a 17 días. El efecto máximo sería del alirocumab de 4 a 8 horas y el evolocumab a las 4 horas. Su estado estable es en 4 a 6 semanas, el evolocumab luego de las 12 semanas. Su eliminación es por degradación en pequeños péptidos y aminoácidos simples a través de una vía proteolítica insaturable. Esos son este grupo de medicamentos. ¿Dónde se indican? Yo no quería dictarles porque todavía estoy mal, pero no puedo con mi genio. ¿Dónde se indica? En pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, establecida ya, bien diagnosticada, que no se han alcanzado los objetivos con todos los tratamientos, por ejemplo, con estatinas a altas dosis. En pacientes con una hipercolesterolemia familiar genética o hipercolesterolemia severa,
ahí se utiliza este medicamento, y en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular e intolerancia a las estatinas. Eh, el alirocumab se da en dosis de 75 a 150 miligramos cada 2 semanas, o sea, 2 veces al mes. Y el evolocumab, 140 a 420 miligramos cada mes, una sola dosis por mes. El alirocumab tiene como solución inyectable en pluma, precargada de 75 miligramos, y el evolocumab en una solución de 140 miligramos inyectable en jeringa precargable. También viene de 420 miligramos. Estos medicamentos pronto los vamos a usar y así nos evitamos de que el paciente estén tomando todos los días en la noche su pastillita, porque como les digo, los medicamentos hipolipemiantes es una costumbre ya que se utiliza en la noche como si tomaran su anticonceptivo. Reacciones adversas locales en zona de dirección, erupción cutánea, edema, prurito, en la orofaringe produce dolor, hemorrea, estornudos, mialgias, artralgias, puede producir cefalea, problemas de memoria, estados convulsionales, etc. Hay otro grupo de medicamentos que es sumamente común y popular. Y son los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3, los omega 6, pero ahora vamos a hablar de los omega 3, que se hicieron sumamente populares porque en apariencia estos medicamentos o los alimentos que tenían omega 3 iban a dar un buen, o sea, disminuían los problemas de aterosclerosis coronaria, ¿no? Y cuando se utilizan estos ácidos grasos omega 3 en medicamentos solos, se produce una supresión de la hipogénesis hepática. Hay un incremento de la oxidación de los ácidos grasos a nivel del hígado y el músculo esquelético. En el hígado inhiben la síntesis y aumenta la deoxidación de los ácidos grasos, reduciendo la disponibilidad para la síntesis de triglicéridos y de VLDL. Estos efectos se traducen en reducción de los triglicéridos en el plasma hasta un 50% y de la VLDL en un 35%. Aunque la LDL, colesterol pueden aumentar, esto es importante, va a bajar los triglicéridos y la VLDL, pero puede aumentar el LDL. Y el colesterol que nosotros nos cuidamos es el de baja densidad. Por eso, no se debe usar cuando hay hiperlipoproteína LDL. O sea, perdón, en la aterosclerosis común no se debe utilizar. Es más, estos medicamentos no han demostrado modificar la morbilidad en los pacientes con aterosclerosis cerebral, coronaria o periférica. Si bien es cierto, han sido de consumo masivo, de pastillas vienen de Estados Unidos, omega 3, qué sé yo, al final no sirve para nada. Se utilizan en adultos con hipertrigliceridemia, 500 miligramos por decilitro, cuando las medidas dietéticas y hidratos no han dado resultado. Como monoterapia en la dislipidemia tipo 4 y asociados a las estatinas de los tipos 2B, 3 y hasta 15 gramos por día. Pero al final, chicos, yo no lo uso. En pacientes con enfermedad coronaria, los ácidos omega 3 disminuyen la incidencia de muerte súbita, de coronariopatías mortales y paro cardíaco. Sin embargo, estos datos han sido refutados en la guía del 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología. Ellos han hecho han juntado muchos estudios a nivel del mundo y el resultado es que esto no es cierto. Pero esto dice el libro, pero eso no es cierto. Eso es lo que les quería decir, chicos.
Lo cierto, la verdad, es que el grupo que sí realmente sirve, por no solamente tener un efecto, sino varios efectos benéficos, son las estatinas. Eso es lo que debemos. Chicos, con esto he concluido mis clases teóricas y a tiempo. Conmigo vamos a seguir con las prácticas y si tienen alguna consulta, básicamente del área de cardiología y las drogas, podemos conversar cuando ustedes quieran. Yo soy una persona ocupada que tiene un poco de mal carácter, pero tengo muy buena voluntad para los alumnos de medicina. Chicos, muchas gracias por su atención y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Listo, chicos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chicos.